Bueno, ahora lo que voy a hacer es realizar una fijación con el método de triangulación. Ya con el método de triangulación es un método especialmente creado para este tipo de trayectos que sean curvos. En curvas debemos utilizar ese método, porque ya las métodos de coordenadas nos tocaría ya armar rectas y es más complicado. Entonces, ¿en qué consiste el método de triangulación? Consiste en fijar un elemento material probatorio o evidencia física, fijarlo a dos puntos de referencia. Ya vimos que es un punto de referencia o un punto fijo. Hagamos el ejemplo. Creamos esto, pongamos este vehículo en este lugar. Una vía bastante amplia, pero bueno, démosla así. Y vamos a crear este otro vehículo acá. Pongámoslo por acá. Acá. Cambiemos el color a 1 para que no nos quede más fácil el dibujo. Entonces, ya sabemos que a los vehículos les buscamos dos puntos de referencia, perdón, dos puntos a fijar. O sea, no se utiliza el centro de masa, sino que se utilizan dos puntos que pueden ser sus vértices o sus ejes. Ya con esos puntos vamos a marcarlos otra vez. El punto 1, punto 1, ok, quedó por adelante, démoslo así. El punto 2, el punto 3 y el punto 4. Listo. La idea es que en una tabla que va a ir anexa con el informe, después coloquemos qué quiere decir S4, S3, S2 y S1. Vamos a decir que son los vértices de los vehículos. No nos preocupemos por la ubicación de los números ahí, quedaron dentro de los vehículos, no le hace. Bueno, entonces acá tenemos que ubicar los puntos de referencia, ¿cierto? Si no los hay naturales, perdón, artificiales, que ya vimos que es un punto fijo artificial, entonces creamos uno arbitrario o dos o los que necesitemos, pero para ello lógicamente necesitamos mínimo un punto de referencia o un punto artificial. Vamos a decir que por acá, por decir algo, digamos que acá hay un poste de luz, poste de alumbrado, y que por acá vemos que hay otro postecito. Listo, marquémoslos para, digamos que es un poste, y que va a ser el punto de referencia. Que este va a ser el otro poste, punto de referencia. Punto de referencia 2, pongámosle ahí, que diferenciemos los puntos de referencia. Punto 1, punto 2, listo. Entonces, ¿de qué se trata con este método? De fijar cada punto del vehículo hacia los dos puntos de referencia, cada puntico. Luego se debe hallar la distancia que hay entre ambos puntos de referencia. Voy a hacerlo aquí acotado, voy a utilizar rayas para que entendamos bien el dibujo, pero ya sabemos que esas rayas no las debemos de colocar dentro del plano, sino con una tabla que va a traer el plano a un ladito
donde vamos a acotar o vamos a llevar todas esas medidas. Entonces, bueno, entonces desde el punto 1 nos vamos a ir hacia el poste, vamos a hallar la medida. Desde el punto 1 nos vamos a ir hacia el otro poste, vamos a hallar la medida. Ahí me quedó ya fijo este punto 1, método de triangulación. Lógicamente quedó allá la distancia aquí entre estos dos puntos. Ahí, mire el triangulito que se forma y me está diciendo que un móvil, una evidencia, puede mover del lugar. Por eso es que lo tengo que fijar. Te lo debo de fijar a dos puntos que son fáciles de ubicar y que se supone que van a estar en ese lugar por mucho tiempo, que son de difícil remoción. Entonces ahí se me fijó ese punto. Luego debo ir al otro punto, el punto 2 y al... Utilicemos un color diferente para que nos tengamos más claridad. Utilicemos el rojito. Nos vamos desde acá. Perdón, ya tenemos el punto 1, es el punto 2 el que debo fijar. Fijo el punto 2 al punto de referencia 1 al poste y lo fijo hacia el otro poste. Ahí me quedó ya este vehículo. Este vehículo quedó fijo con el método de triangulación. ¿Qué resta por el otro vehículo? Utilicemos otro colorcito. Así, desde este punto hacia el poste y desde este mismo punto hacia el otro poste. Correcto. Y por último fijamos ya el otro punto. Démosle qué color, démosle este moradito. Al punto 4 hacia el poste y del punto 4 hacia el otro poste. Correcto. Ese es el método de triangulación. Lógicamente que debemos ya de, por acá a un ladito, podemos acotar las medidas del ancho de la vía, el ancho de carril, el ancho de berma si hay. Todas esas medidas se colocan aparte, pero las evidencias, lo que necesitamos fijar, debe ser por triangulación y debe ser de esta manera. Entonces ya sabemos que estas medidas no van dentro de este plano, lo hicimos acá para una mejor recreación. Estas medidas van por acá en una tabla donde dice del punto de referencia 1 al punto 1 cuánto hay, o del poste al punto 1 cuánto hay, del poste al 2 cuánto, del poste al 3 cuánto, del poste al 4 cuánto, del poste de referencia número 2 al punto 1 cuánto, al 2 cuánto, al 3 cuánto y al 4 cuánto, al 4 cuánto, y nos quedó la escena fijada por triangulación. Si encontráramos una evidencia pequeña por acá, una farola que quedó de este vehículo y la queremos fijar, la misma operación, pero esta ya no va a necesitar sino dos medidas. ¿Por qué? Porque se mide únicamente del centro de masa, no es como los vehículos que necesitamos dos puntos, sino que es un solo punto de masa al poste, al número 1 y el punto de masa al número 2. Y ahí ya fijamos esa farola, nos quedó también por el método de triangulación. Si fuera por ejemplo una víctima, entonces la víctima nos toca hacer la misma operación, el mismo ejercicio de los vehículos. Ya nos toca de la cabeza al poste 1, de la cabeza al poste 2, de los pies al poste 1,
y empieza el poste 2 y nos queda la víctima también con una fijación con el método de angulación. Bien, para el próximo video vamos a ver lo que es la pendulación. Hasta luego.